Tenemos a Agustín Rossi. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, ex jefe de bloque del peronismo. Le agradecemos la gentileza de atendernos en esta mañana de miércoles en el área de la Cielo. ¿Cómo le va, Rossi? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Gracias por atendernos. Estábamos analizando, tratando de entender esta lógica de la motosierra a cualquier costo y en cualquier ámbito, ¿no? Porque la situación del Garraham es ciertamente compleja y hay cierta inmovilidad en un sector importante de la sociedad a la que le han convencido de que está bien el recorte y la motosierra por todos lados, ¿no? Bueno, Vamos a hablar de otro tema, Rossi, lo llamamos para hablar pero también alguna reflexión en términos de la responsabilidad de la salud pública es importante. no, sí. Lo que le decía, yo creo que me iba a referir a esta tema de la inmovilización de la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad va a tener una enorme oportunidad ahora en las elecciones de octubre de este año de juzgar al gobierno del presidente Milei. Y en esas elecciones es el momento para mostrar el desacuerdo, ¿no? Si los argentinos están en desacuerdo con las políticas que se están llevando adelante, bueno, emitirán un voto negativo, elegirán aquella opción política electoral que les sea más afín y que represente verdaderamente ideas opositoras al gobierno del presidente Milei, y allí se podrá empezar a construir otra historia. Ahora, la política de Milei es claramente cruel desde todo punto de vista. La utilización de esa herramienta, la motosierra, es una herramienta que se utiliza para destruir, no es una herramienta que se utiliza para construir, y eso lo está aplicando en todos los ámbitos y sobre todo en aquellos lugares en donde lo que más se afectan son a los sectores populares, ¿no? Uh-huh. Rossi, ahora, cuando usted dice que las elecciones de este año en algún punto no dejan de ser una suerte de plebiscito de la gestión de Milei, también uno tiene la sensación de que para que eso se ponga plena y definitivamente en juego en una elección, tiene que haber del otro lado una oferta atractiva. Y la sensación que uno tiene, lo dijo Cristina el fin de semana, es que hay sectores que se desencantaron con el gobierno de Javier Milei, pero que tampoco están eligiendo al peronismo. ¿Qué pasa ahí en el medio? Bueno, es el desafío que tenemos de acá para octubre, ¿no? Lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias con los bajos niveles de presentismo en el proceso electoral, y que el mayor absolutismo fundamentalmente se dio en aquellas circunscripciones, en aquellas seccionales en donde habitan mayoritariamente sectores populares que histórica y tradicionalmente se han sentido representados por el peronismo. Bueno, eso indica que no alcanza solamente con expresar una oposición fuerte y concreta y fuerte y taxativamente condenatoria a las políticas que lleva adelante el presidente Milei, sino que tenemos que construir una idea, una propuesta, un panorama, eh, para volver a enamorar y para volver a generar épica en distintos sectores de la sociedad para que vuelvan a confiar en nosotros. En ese sentido, yo creo que el peronismo tiene que mostrar en las próximas elecciones su cara más disruptiva, su cara más transformadora, si se quiere su mirada más revolucionaria, ¿no? Porque si nosotros nos toca gobernar dentro de 2 años y medio, un nuevo gobierno nacional y popular no va a tener que entrar a la casa de gobierno pidiendo permiso, sino que va a tener que entrar con decisiones absolutamente claras. Y si nos hemos manifestado en distintas oportunidades en contra de la política de Milei, lo primero que tenemos que hacer es tirar para la basura todas las políticas que está llevando adelante el presidente Milei y volver a construir en un sentido absolutamente distinto. Uh-huh. ¿Qué se habló anoche en el Congreso del PJ? Se tocó el tema provincia de Buenos Aires, es clave, usted es un hombre obviamente de Santa Fe, de Rosario puntualmente, pero no desconoce naturalmente, digamos, el peso que tiene la provincia de Buenos Aires en términos del impacto en el electorado en general, por una cuestión de dimensión y demás. ¿Qué se habló acerca de lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde además se está dando la particularidad de que se está conformando un gran frente que parece antiperonista, digamos, se presenta como oficialista, pero que casi como que la motivación que tiene el PRO, que ha corrido a sellar un acuerdo a cualquier precio, digamos, con el oficialismo, el radicalismo que está allí tratando de que lo inviten también, hay medio como un gran frente antiperonista en la provincia de Buenos Aires, y del otro lado uno ve al peronismo todavía disputándose liderazgos en la provincia de Buenos Aires y no tiene la certeza de que vaya a haber una unión fuerte. Fundamentalmente, la reunión de ayer fue convocada para analizar los últimos resultados electorales,
empezó con un informe de Juan Manuel Olmos sobre el resultado electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se sacaron de allí algunas reflexiones que uno sí puede trasladarlas a la provincia de Buenos Aires. La primera reflexión es que el clivaje más importante sobre el cual los ciudadanos porteños tomaron la decisión no fue la gestión local, sino que fue la gestión nacional. Entonces, la idea del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de adelantar las elecciones locales, de desdoblarlas anticipadamente, de manera tal de que se pueda juzgar la gestión local, no funcionó. Lo que estuvo más predominante fue la cuestión nacional como eje de debate principal. En segundo lugar, cuando analizamos el clivaje del debate principal, vemos que la Libertad Avanza y el oficialismo lo planteó de manera falsa, lo planteó en términos opcionales, de disyuntiva, libertad o kirchnerismo. Y en realidad hoy no se está juzgando ninguna gestión del kirchnerismo, pues, fundamentalmente a nivel nacional. Lo que se está juzgando es la gestión del gobierno del presidente Milei. Entonces, nuestros candidatos o nuestra fuerza política lo que tiene que transmitirle a la sociedad que con su voto no premia o condena al kirchnerismo, sino que premia o condena a la gestión actual del presidente Milei. Ujú. Bueno, me parece que allí se concentró fundamentalmente el debate en el día de ayer, bueno, con opiniones de diferentes compañeros también, ¿no? Agustín, digamos, y lo que prima es esta idea de que en general, porque a ver, es cierto lo que usted dice en el sentido de que efectivamente lo que demostraron las elecciones en Capital Federal es que el debate no fue local, digamos, sino que se nacionalizó la disputa en términos de la campaña electoral en Capital Federal. Pero también es cierto que hubo elecciones en provincias hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, en donde los oficialismos se hicieron fuerte. Sí, bueno, me parece que no son comparables en general todas las provincias argentinas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y sobre todo lo que significa cómo funciona, cómo actúa electoralmente el conurbano bonaerense, que actúa con impulsos similares o que responde a impulsos similares a lo que actúa gran parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No significa que votan lo mismo, digo que las motivaciones suelen ser similares y que en general votan en sentido contrario. Ujú. Dicho de otra manera, la influencia de las políticas nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires son mucho más que en provincias más alejadas del centro político del país. Sumado a eso, en la provincia de Buenos Aires las elecciones van a ser el 7 de septiembre, muy cercanas a un mes y medio antes de las elecciones nacionales. Es muy probable que en las elecciones del 7 de septiembre, que son elecciones provinciales en la ciudad de Buenos Aires, y que yo supongo que el gobernador, que Axel las adelantó para que se juzgue su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, seguramente que es muy probable que no se termine juzgando la gestión de la provincia de Buenos Aires, sino que sea un anticipo de la elección de octubre y se termine juzgando o opinando sobre la cuestión nacional. Entonces, de esto es lo que hablamos de alguna manera ayer, y vuelvo a insistir que cuando opinemos y hablemos sobre la cuestión nacional, no caigamos en la trampa de la disyuntiva de libertad o kirchnerismo, porque la verdad que hoy, desde el punto de quien conduce el país, quien lleva adelante las políticas nacionales, es el presidente de la nación, y el eje es: ¿estás de acuerdo con mi ley o estás en desacuerdo con mi ley? Tu voto, el voto del ciudadano, va a servir para premiar a mi ley o para mandarle un voto de advertencia, un voto de desacuerdo a las políticas de Mera, y no va a tener impacto en todo lo que, en esa disyuntiva falsa que quiere plantear la Libertad Avanza. Rosy, ¿y qué papel cree usted que tiene que jugar Cristina en las elecciones como candidata, por supuesto, en el ámbito de la provincia? No se ha resuelto todavía si va a ser candidata nacional. Estoy hablando de la No, no, predisposición, de lo que usted considera que sería no, mejor en términos del aporte electoral, ¿no? No de no, información. Si no, no tiene sé. información de ella, digan, oye, buenísimo. No tengo información. Yo vivo como usted decía, en la provincia de Santa Fe, así que uno siempre la quiere ver a Cristina siendo candidata en el orden nacional. Sí. Eh, y yo ya viví una campaña en el año 2017, cuando Cristina fue senadora por la provincia de Buenos Aires. Yo encabecé la lista de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe y vi la sinergia positiva que genera la figura de Cristina
en el resto de las candidaturas, por más que sea una candidatura de una provincia específica, como en este caso de la provincia de Buenos Aires. Pero le vuelvo a decir, no estoy en la lógica provincial. Sé también y reconozco la importancia que tiene la tercera sección electoral en cuanto a cantidad de electores, en cuanto a cantidad de habitantes, la presencia de La Matanza, de Lomas de Zamora allí en esa tercera sección electoral. No sé cuál va a ser la decisión final que tomen los compañeros. Sí, dejo en clara mi posición. Yo creo que Cristina, siendo candidata, siempre ayuda, pero muchísimo, muchísimo y bien. Perfecto. Rosy, la última, y lo cambio de tema porque ya se anticipó. A veces suele ocurrir que particularmente algún sector de la dirigencia política que juega posicionamientos políticos con operaciones a veces miserables. Ayer se anticipó que hoy van a denunciar frente a la justicia que investiga el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner una especie de autoatentado. Por supuesto que no le pido una reflexión sobre un hecho concreto porque hasta ahora no hubo más que un anuncio que a través de algunos colegas hizo, se supone que Milman, que se va a presentar hoy en tribunales para hacer esa denuncia. ¿Qué opinión tiene sobre ese tipo de comportamiento político de la dirigencia en general? Y es una canallada, ¿no? Lo que pasa es que Milman está complicado. Si existiese una justicia independiente en la Argentina, estaría ya imputado en alguna de las instancias del intento de magnicidio a Cristina. Pero que última vez querer presentar una denuncia de estas características es una verdadera canallada, y vemos claramente que estamos en presencia de un gobierno que no tiene límites. Entonces, como no tiene límites, avanza planteando cualquier situación que, aunque parezca lo más ridículo posible, digamos, ¿no? La verdad que me resisto a explicar lo obvio, lo evidente, y lo que la misma justicia, no, lo que Milman tendría que estar explicando es por qué le hizo borrar todos los contenidos a sus secretarias de sus celulares. La justicia debería explicar por qué después de 6 meses le pidieron los celulares a las secretarias de Milman. Bueno, toda esta cosa, ¿por qué una de las secretarias dice que lo llevaron a una oficina de Patricia Bullrich en donde le borraron el contenido de su celular? Estas son las cosas que Milman debería explicar. Pero bueno, como en la Argentina muchas cosas funcionan al revés en lugar de que al derecho, así estamos. Bueno, muy bien. Rosy, gracias. Le agradezco la gentileza de habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Agustín Rossi fue jefe de bloque del Frente para la Victoria en su momento, fue ministro de